Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy vamos a ver la unidad 1, clase 4, clase 4 o semana 4. Question words, palabras de pregunta es el tema que tenemos para la clase de hoy. ¿Cuáles son estas palabras de pregunta o también conocidas como WH questions? ¿Por qué WH questions? Porque inician con justamente la W y la H, ¿sí? En este caso, no son palabras que nos ayudan a pedir más información dentro de las preguntas. Ya anteriormente con el presente simple habíamos visto las preguntas de sí y no, que son las yes, no questions. Preguntas que te obligan a responder sí o no y depende de ti si quieres dar mayor información. Pero en este caso, justamente estas palabritas te piden mayor información. Ya no depende de ti, sino que en la respuesta tienes que responder esta información que te están pidiendo. En este caso, la primera es who. Who pregunta quién. Tenemos un ejemplo aquí. Who is calling? ¿Quién está llamando? O también aquí abajo otra pregunta dice, who will reach the phone first? Luego tenemos lo que es where. Where se traduce como dónde. Si pregunta dónde, pregunta un lugar. Dice, where should I go? ¿Dónde debería ir yo? Luego dice, tenemos la palabra when. When pregunta cuándo, pregunta tiempo. El ejemplo, when can I go vacations? ¿Cuándo puedo yo ir a vacacionar? ¿Cuándo puedo ir yo de vacaciones? Está viendo el calendario, ¿no? ¿Cuándo el tiempo, la fecha? Why es el por qué, pero un por qué para pregunta. Entonces el ejemplo dice, why are you hungry? ¿Por qué estás tú enojado? Why are you hungry? Luego tienes la palabra what, que significa qué o cuál, ¿sí? Dice, what is making the sound? ¿Qué está haciendo ese sonido? O sea, ¿qué cosa está haciendo ese sonido? Which también significa cuál, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que este which es un cuál, pero te da opciones para elegir. Por ejemplo, aquí dice, which dish should I choose? ¿Cuál platillo debería yo elegir? Es lo que se está preguntando. Entonces ahí le da elecciones porque está eligiendo entre muchos platillos, ¿no? Entre muchas comidas en este menú. En cambio acá, en este what, no le da opciones. Simplemente dice, ¿qué hace el sonido? ¿Cuál es la cosa que hace el sonido? Este how significa cómo, se traduce como la palabra cómo. Pregunta cómo se realiza la acción, ¿no? How do I stop the baby from crying? ¿Cómo hago parar al bebé de llorar? O sea, ¿cómo hago que el bebé pare de llorar? Y está buscando justamente en él, ¿sí? Y aquí incluso tenemos una mayor explicación que who pregunta por una persona, where por una posición o un lugar, when tiempo, ocasión, momento, why pregunta por una razón, una explicación, what por cosas o objetos específicos, which por una decisión o alternativa, y how es la manera o la forma en que se realiza algo. Les comento, chicos, que aquí está lo que es un vocabulario básico de question words, porque tenemos ciertos question words o palabras de pregunta que combinados con otras palabras hacen otro tipo de pregunta, o sea, preguntan otro tipo de información. Por ejemplo, este how, si yo quiero preguntar, ¿a qué distancia está mi casa de el Colegio Iberoamericano, por ejemplo? Lo voy a preguntar con este how, pero añadiendo la partícula long. How long? ¿Cuánta distancia? ¿Sí? Pero para que no nos hagamos bolas, vamos a aprender por el día de hoy en esta clase estas question words, ¿sí? Who, where, when, why, what, which y how. Vamos a ver ahorita la tarea. Nos dice, escribe en el espacio la palabra de pregunta correcta, ya sea esta, what, where, why, when, how. Toma en consideración la traducción de las preguntas para elegir la palabra de pregunta adecuada. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice con toma en consideración la traducción de la pregunta? Que yo debo saber qué dice aquí para poder seleccionar qué es lo que voy a preguntar. Si voy a preguntar por una persona, si voy a preguntar por un tiempo, si voy a preguntar por una selección o por la manera. Entonces, voy a leer.
La primera dice, is the weather like today? Es el clima como hoy. Esa es la traducción. Entonces será ¿cuál? Where, why, when o how. What significa cuál. Podemos y calza, ¿no? ¿Cuál es el clima como hoy? No, no tiene nada que ver. Where, ¿dónde es el clima como hoy? Podría ser. Why, ¿por qué está el clima así hoy? Esa podría ser. O when is the weather like today? ¿Cuándo? No. ¿Cómo? No. Why. Entonces, ese le ponemos aquí. Luego dice, don't you like apple juice? ¿No te gusta el jugo de manzana? ¿Cuándo no te gusta? No. ¿Dónde no? No. ¿Por qué? Podría ser porque otra vez. Sí. Why don't you like apple juice? ¿Por qué no te gusta el jugo de manzana? Es una pregunta. Ujú. La siguiente dice, about a walk through the forest. Mm, ya, esta es una pregunta para dar una opción, ¿sí? Este es el what. Dice, ¿qué tal una caminata a través del bosque, no? Cuando este what, justo lo que les decía, o sea, estas palabras de pregunta acompañadas de otras palabras, en este caso about, pueden formar otro tipo de preguntas o expresar otro tipo de traducción. Por ejemplo, este what lo aprendimos que se traducía con qué y cuál, pero al lado de este what se traduce como la palabra ¿qué tal? O ¿qué te parece? Dice, what about a walk through the forest? Dice, ¿qué tal una caminata a través del bosque? ¿Sí? Te brinda una opción. La siguiente dice, ¿do you play volleyball? Podemos preguntar, ¿dónde tú juegas voleibol? Vamos a poner aquí, where. Luego dice, is my red sweet shirt, mom? ¿Dónde está mi camiseta? Mi camisa. Listo. Por lo pronto, así va a quedar la tarea, chicos. Thank you, students, for your attention.